El gusto de saludar a Álvaro González Silva, el es secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile, colaborador del Círculo de Estudios, ¿no es cierto?, y coordinador general de Seminario de Derechos Sexuales y Reproductivos. Ahí está, muy bien. Sí. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este espacio tan precioso que hay acá en la ciudad. Sí, precioso, lindo, hermoso nuestro estudio. Oye, Álvaro, cuéntanos un poquito. Tengo entendido que hay una segunda jornada de jornadas australes de Derecho, Género y Diversidad, sí, ¿no es cierto? Esta es la segunda versión de este seminario. ¿Cómo se originó la primera? Bueno, nosotros acá en la Universidad Austral tenemos nuestro lema es conocimiento y naturaleza, entonces siempre se nos está incentivando a los estudiantes que estemos investigando, que estemos acercándonos, que estemos compartiendo conocimiento y los estudiantes hemos desarrollado hace años ya lo que conocemos como las jornadas australes. Llevamos, por ejemplo, hace 13 años realizando las jornadas australes de Derecho y Medio Ambiente, tenemos jornadas australes de Derecho y Deporte, tenemos jornadas australes de Derecho Internacional de los Derechos Humanos que ya llevan 5 años y yo personalmente el año pasado comencé con estas que son las jornadas australes de Derecho, Género y Diversidad. El año pasado lo que hicimos fue analizar los principales temas que estaban en polémica, por así decirlo, en materia legislativa en Derecho y Diversidad y los separamos por paneles. Derecho y Diversidad y Género en Derecho Penal, en Derecho Público, en Derecho Privado. Y este año les dimos un tema nuevo. Este año son jornadas australes de Derecho, Género y Diversidad, pero enfocado a los derechos sexuales y reproductivos. Ya, exacto. Eso, entonces, ese es el enfoque de esta vez. Exacto. ¿No? ¿Podríamos decir, Álvaro, que es como la diferencia de la primera versión? Exacto, esa es la diferencia de la primera versión porque este año vamos a enfocarnos en los derechos sexuales y reproductivos y además lo vamos a hacer desde un enfoque intersectorial. Esto quiere decir que ya no solo vamos a contar con expositores y expositoras del mundo del derecho, sino que también vamos a contar con expositoras que son matronas, que son del mundo de la obstetricia y la puericultura, que son la otra cara, ¿cierto?, de los derechos sexuales y reproductivos. Ya, correcto. ¿Quiénes van a poder participar de estas segundas jornadas australes? Bueno, la invitación es abierta a toda la comunidad. Específicamente a estudiantes y a profesionales del derecho, también de obstetricia y puericultura, pero también de otras áreas de la salud, psicología, enfermería, terapia ocupacional, también a otras carreras humanistas como trabajo social y eso se debe al tremendo panel que vamos a tener. Por ejemplo, vamos a partir con una conferencia magistral de Javiera Canales que viene viajando en este momento desde Santiago cada día por primera vez. Ella es la directora del núcleo Miles. Ellos se dedican a litigar los derechos sexuales y reproductivos y es muy interesante porque el año pasado tuvimos un panel de, por ejemplo, los anticonceptivos defectuosos. Este caso que pasó, por ejemplo, con estas fallas en los anticonceptivos que produjo embarazos no deseados en cientos de mujeres, el año pasado discutimos la teoría, como qué hace el derecho frente a esto. Pero este año vamos a tener a la persona que está litigando esos casos ante la corte. Entonces también vamos a tener, por ejemplo, la presencia de académicas de acá de Valdivia, de la doctora Yanira Zúñiga, que ella va a exponer cómo la ley de objeción de conciencia ya no solo está afectando a los profesionales de la salud, sino que también cómo se está viviendo en los estudiantes de la salud, es decir, cómo los estudiantes de medicina, por ejemplo, están decidiendo ser objetores de conciencia por causas que no están contempladas por la ley cuando todavía están estudiando medicina. Eso igual es bien complejo. Luego vamos a hablar con la doctora Ronconi, que ella nos va a decir cómo han reaccionado los feminismos y las diversidades frente a los retrocesos en esta materia. Porque lamentablemente han habido retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Hay países que han retrocedido. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados donde ya estaba asegurado el derecho al aborto como un derecho fundamental y se ha restringido también. Luego también vamos a tener un panel de interseccionalidad, que eso es muy importante también porque es el enfoque que le dan estas jornadas. Es decir, que vamos a analizar los derechos sexuales y reproductivos de aquellos grupos que muchas veces nos olvidamos que tienen derechos sexuales y reproductivos, que son, por ejemplo, el caso de las personas con discapacidad. Solemos tomar por sentado que las personas con discapacidad no ejerzan su sexualidad y eso es un mito. Entonces ahí también vamos a contar con la presencia de Beatriz, que es colaboradora del núcleo DISCA, que busca declarar y establecer que las personas con discapacidad son ciudadanas igual que todos y todas. Luego vamos a tener la presencia de Constanza Valdés, que es una consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos desde Santiago. Ella es una mujer trans y ha trabajado increíblemente en este tema y ella va a hablar de los derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBTIQ+, que también la comunidad ejerce sus derechos sexuales y reproductivos de forma distinta. Ya. Y vamos a finalizar este panel con Susan Toro, que es una matrona. Ya aquí tenemos una presencia ya de otra profesional de otra área, que es Susan, que trabaja en la Seremia de Salud, y ella va a hablar de algo muy importante porque Valdivia y la región de los ríos son regiones rurales. Ya tenemos muchos campos a nuestros alrededores y vamos a ver las barreras que han sufrido las mujeres de estos sectores rurales para acceder al pleno goce de sus derechos sexuales y reproductivos.
Luego vamos a finalizar la mañana con un panel de autonomía procreativa, es decir, el derecho a decidir, y ahí vamos a partir con la abogada Constanza Amón del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya va a hablar de los casos de esterilización forzada, porque en Chile se ha esterilizado forzadamente a mujeres. Es decir, ¿a mujeres? Exacto, sin su consentimiento. Pero, ¿tú crees que eso está pasando todavía actualmente? Mira, lamentablemente sí, han habido casos recientes y eso es lo que vamos a ver mañana. En Chile ha sido condenado internacionalmente por esto. Se ha esterilizado sin su consentimiento a mujeres que, por ejemplo, con síndrome de Down, a mujeres con VIH sin preguntarle, y también a mujeres de escasos recursos sin preguntarle, simplemente llegan y se lo hacen en los procedimientos. Luego vamos a tener una ponencia del CEDIT donde vamos a hablar de lo contrario, ¿ya? De cuando las mujeres se quieren esterilizar y van al servicio público y, por ejemplo, el médico te dice, no, es que tú eres muy joven, por ejemplo. Tú eres muy joven, después te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, sí. O tienes que tener un hijo primero, y eso es un estereotipo nomás, pues el que todas las mujeres tienen que ser madres, y eso no es así. Si la esterilización tiene que ser para las que no quieren tener más hijos o las que no quieren tener descendencia en lo absoluto. Y vamos a finalizar este panel de la mañana con Catalina, que es secretaria del CEDIT también, y ella es representante de Chile ante el Observatorio Paola Guzmán Albarracín, y ella nos va a hablar de otro grupo de especial protección que se nos olvida que ejercen sexualidad, que son los adolescentes. Ella va a hablar de la educación sexual integral como un derecho esencial para la niñez y la adolescencia. Luego tenemos un break de almuerzo y volvemos en la jornada de la tarde con la conferencia inaugural de Paula Vázquez, que ella es una doctorando de acá de la Universidad Austral, pero en este momento se encuentra en Buenos Aires. Va a exponer de forma telemática, y eso es lo bueno de estas jornadas también, que son híbridas, entonces la gente las puede ver desde la casa. Y ella va a hablar de las técnicas de reproducción asistida y el derecho de formar familia en plural, ¿ya? Porque ya tenemos que dejar esa concepción de que la familia es papá, mamá, hijo e hija, y reconocer que hay diversos modelos de familia. Luego vamos a hablar con el doctor Beade, que él es profesor de Derecho Penal, y él va a hablar de cómo han sido criminalizadas las malas madres. Por ejemplo, en casos en Chile en que, por ejemplo, han habido delitos de omisión, en donde, por ejemplo, se han perdido niños y se han criminalizado a las madres por cosas que son accidentes en realidad. Claro. Luego Por descuido, básicamente. Claro. Y luego vamos a tener un panel que yo diría que es el más novedoso en esto, porque este año se lanzó la Ley de Violencia Integral contra la Mujer, que tipifica 9 tipos de violencia, y por primera vez tenemos reconocido en Chile que la violencia gineco-obstétrica es un tipo de violencia en contra de la mujer. Y este panel lo vamos a analizar de manera intersectorial. Vamos a comenzar con Vania, que es una matrona de la Universidad Austral. Ella nos va a contar qué es la violencia gineco-obstétrica, cuáles son los avances que han habido y cuáles son los desafíos para implementar esta ley, que es relativamente nueva. Luego vamos a tener al doctor Darío Parra, que él va a hablar del régimen especial de la medicina, porque los médicos tienen un régimen legal de responsabilidad, pero tenemos que responder a la pregunta si este régimen se aplica o no a las matronas. Y luego vamos a finalizar este panel con la doctora María Paz Gatica, que ella va a hablar de la responsabilidad civil por la violencia obstétrica. Es decir, qué puede hacer una mujer en sede civil si fue víctima de violencia obstétrica, si fue maltratada, por ejemplo, en un parto, si fue víctima de sesgo de género, si fue víctima en consecuencias de violencia. Y terminamos con el derecho penal, que también es algo muy importante, porque vamos a tener la presencia de una defensora penitenciaria muy reconocida acá en la región, y yo diría que a nivel nacional, que es Marcela Tapia. Marcela Tapia reformuló la defensa de las personas privadas de libertad, y ella va a estar hablando de los derechos sexuales y reproductivos de estas personas, que tenemos que entender que las personas que están privadas de libertad pierden su derecho a la libertad, efectivamente, pero no pierden el ejercicio de sus otros derechos, y los derechos sexuales y reproductivos son derechos también, entonces ellos tienen derecho a ejercerlo. Y finalizamos también orgullosamente con la presencia de nuestro Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Jorge Ríos, quien va a hablar también del contexto penitenciario, pero esta vez de la gestación y de la infancia, de las mujeres que están privadas de libertad y que están embarazadas o que tienen hijos pequeños y viven con ellas y en las cárceles, básicamente. Correcto. Bueno, lo dijiste todo. No tengo nada más que preguntarte. La verdad, las cosas que creo que está muy claro todo lo que va a haber y que va a ocurrir. Entonces, repitamos, esto es abierto a la comunidad, ¿no es cierto? Para que pueda asistir cualquier persona que quiera ir a escuchar todo esto. Y comienza a las 9 de la mañana. Sí, partimos mañana a las 9 de la mañana en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el segundo piso de la Facultad de Derecho, acá en el campus Isla Teja. Es abierto a toda la comunidad. Pueden ingresar a www.derecho.uach.cl para inscribirse. Pueden seguir la
transmisión por YouTube, pueden inscribirse por Zoom para poder hacer preguntas y también pueden llegar sin inscribirse. La verdad que el auditorio es grande, los vamos a estar esperando. Tenemos colaboración del Instituto Nacional de Derechos Humanos, así que vamos a estar regalando material informativo, tenemos convenciones, tenemos libros, tenemos trípticos, tenemos información, tenemos la colaboración de la Seremi de la Salud, así que vamos a estar entregando kits de salud sexual y reproductiva, tenemos la colaboración de la INJUB también, así que vamos a tener muchas sorpresas para todos. Es una actividad certificada también, a quienes asistan presencialmente les vamos a entregar un diploma, ya que son unas jornadas que, como te mencionaba, duran todo el día. Todo el día, y tienen un tremendo abanico de temas que se van a tratar, entonces es una buena instancia para poner en los currículum de quienes se están formando en este tema. Vamos a tener sorteos de libros también, vamos a tener espacios para discutir, vamos a tener la oportunidad de hacerle preguntas a estos expositores. Y eso, también tenemos el apoyo de DOE, que es el Banco Jurídico de Información en Chile, que nos auspició la Actualidad Jurídica, que es un blog de derecho donde se van a subir todas estas notas. Tenemos el apoyo de DISCA, que es un núcleo de estudio milenio que busca consagrar que las personas con discapacidad son personas al igual que todos y que son ciudadanos, que es lo más importante. Tenemos el auspicio del Círculo Internacional de Derechos Humanos, que es la organización más importante en Chile hoy en día en defensa y promoción de derechos humanos a nivel internacional en nuestro país. Es esta la organización que representa a Chile frente al Observatorio Paola Guzmán Albarracín, que busca erradicar la violencia sexual desde los establecimientos educacionales. Eso también es muy importante, y también la colaboración y agradecimiento de Thai Food, que es un emprendimiento de uno de nuestros docentes que va a colaborar también con eso. Así ya, listo. Nos quedó súper claro, Alvarito, todo lo que va a pasar entonces el próximo día 29. Esto Exacto. es mañana. Mañana desde las 9 de la mañana en la Facultad de Derecho en el campus Isla Teja de la UACH, abierta a toda la comunidad, en específico a aquellos que trabajan y estudian temas de derecho, pero también de la salud, o que simplemente quieren aprender sobre los derechos sexuales y reproductivos, que, como mencioné, son derechos humanos y los tenemos todas y todos los seres humanos. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Álvaro entonces González Silva, secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral de Chile. Nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos.